Existe un libro, casi olvidado por el tiempo, que contiene algunas de las historias más misteriosas y controvertidas sobre los primeros días de la humanidad. El libro de Enoc, un texto antiguo que no se incluyó en la Biblia tal como la conocemos hoy, plantea interrogantes sobre ángeles, demonios y gigantes que caminaron por la tierra. Pero, ¿qué revela que sea tan intrigante? ¿Y por qué se excluyó de las Sagradas Escrituras? Hoy nos adentraremos en las profundidades de este enigmático texto y descubriremos los secretos ocultos que el libro de Enoc revela sobre el pasado de la humanidad y el futuro del mundo. El libro de Enoc es uno de los textos apócrifos más comentados y estudiados a lo largo de los siglos. Escrito entre los siglos III y a.C., contiene revelaciones que parecen desafiar el orden natural de las cosas y la comprensión tradicional de la historia bíblica. Pero, ¿por qué se excluyó de la Biblia este libro tan respetado en la antigüedad? ¿Y qué tiene que decirnos sobre el mundo espiritual? Para comprender la verdadera historia del libro de Enoc, tenemos que retroceder en el tiempo y explorar cómo veían este texto las primeras comunidades religiosas y el impacto que tuvo en la teología y los conceptos de fe. El libro de Enoc es un texto que ha fascinado a eruditos, teólogos y arqueólogos durante siglos. Se cree que fue escrito por diferentes autores a lo largo de los siglos y consta de 5 secciones principales. Su contenido es tan misterioso como la figura de Enoc, que aparece en la Biblia como uno de los patriarcas anteriores al diluvio y que, según el Génesis, caminó con Dios y fue arrebatado sin probar la muerte. El misterio comienza aquí. Cuando Enoc fue arrebatado por Dios, ¿qué vio y aprendió? Esto es lo que intenta responder el libro de Enoc. El libro describe sus visiones y revelaciones sobre el mundo espiritual, los ángeles y los gigantes conocidos como Nefilim. Estos relatos amplían radicalmente los relatos tradicionales del Antiguo Testamento. Enoc relata la existencia de ángeles caídos que descendieron a la tierra, enseñaron secretos prohibidos a la humanidad y engendraron una raza de gigantes. Estos seres sobrenaturales, conocidos como vigilantes, desempeñan un papel fundamental en la narración, ya que se les considera responsables de corromper la creación de Dios y propagar el mal por el mundo. Este es uno de los aspectos más controvertidos del libro de Enoc. La idea de los ángeles caídos y la corrupción de la humanidad por seres celestiales no solo amplía la narración bíblica del Génesis, sino que también sugiere una batalla espiritual mucho más compleja de lo que conocemos por los textos canónicos. El libro profundiza en los relatos de Enoc sobre los vigilantes, ángeles que se rebelaron contra el orden divino, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. La unión entre estos ángeles y mujeres humanas dio lugar a los Nefilim, poderosos gigantes que, según el libro, fueron una de las causas del diluvio universal. Estos gigantes corrompieron la tierra con violencia y pecado, lo que llevó a Dios a decidir destruir a la humanidad con el diluvio, excepto a Noé y su familia. La idea de que los ángeles caídos pudieran haber engendrado una raza de gigantes puede parecer fantástica, pero en la época en que se escribió el libro de Enoc, esta visión de los Nefilim era ampliamente aceptada entre algunos grupos religiosos. Esto sugiere que la historia del diluvio, tal como se narra en el Génesis, puede tener un contexto espiritual mucho más profundo y oscuro de lo que creemos. Enoc también relata que Dios, al ver el mal que los Nefilim habían traído al mundo, envió a 4 arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para castigar a los vigilantes y destruir a sus descendientes. La destrucción de los Nefilim y el juicio de los ángeles caídos marcaron un punto de inflexión en la historia de la humanidad, y Enoc habría sido un testigo privilegiado de este acontecimiento cósmico. Sin embargo, estos relatos sobrenaturales fueron controvertidos para algunas corrientes religiosas. El libro no se incluyó en el canon de la Biblia hebrea ni en el Nuevo Testamento, aunque fue muy leído e influyente entre los primeros cristianos y judíos. Pero si el libro de Enoc era tan popular entre algunas comunidades antiguas, ¿por qué se excluyó de la Biblia? La respuesta implica cuestiones teológicas y políticas que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Aunque el libro era muy respetado por judíos y cristianos en los primeros siglos, nunca fue aceptado oficialmente en el canon bíblico por los judíos rabínicos y los cristianos posteriores. Hay varias razones para ello. Una de las principales es que el contenido del libro se consideraba demasiado especulativo, y en algunos casos,
herético. La idea de que los ángeles caídos engendraran una raza de gigantes y que estos seres pudieran haber influido en el curso de la historia humana se consideraba una narración peligrosa. Para algunos líderes religiosos, estos relatos podían desviar la atención de las enseñanzas centrales de la fe y abrir espacio a interpretaciones erróneas sobre la naturaleza de Dios y del mundo. Además, el libro de Enoc contenía una visión de un vasto y complejo mundo espiritual, en el que eran habituales las batallas cósmicas entre ángeles y demonios. Para muchos teólogos de la época, esta visión entraba en conflicto con el mensaje más directo y centrado de la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, que hacían hincapié en la redención y la relación directa entre Dios y la humanidad. Aunque el libro de Enoc se excluyó del canon oficial, nunca se olvidó del todo. En algunas tradiciones cristianas, como la etíope, el libro se considera canónico y se lee como parte integrante de las Escrituras. En otras partes del mundo, sigue siendo estudiado por teólogos, historiadores y curiosos, todos intrigados por las revelaciones que aporta sobre los ángeles, los nefilim y los secretos del cielo. Aunque el libro de Enoc no se incluyó en la Biblia tal como la conocemos hoy, su impacto en la teología y la cultura popular es innegable. Influyó significativamente en las primeras ideas cristianas y judías sobre el papel de los ángeles, el destino de la humanidad y el concepto de juicio divino. En los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc era muy respetado por algunos padres de la Iglesia. Ireneo, Tertuliano e incluso Orígenes, todos ellos teólogos primitivos, citaron el libro en sus obras. Consideraban el texto como una fuente de sabiduría y revelación, sobre todo en lo referente a la naturaleza de los ángeles y el fin de los tiempos. Pero con el tiempo, estas ideas se dejaron de lado en favor de una visión más formalizada de la teología cristiana. La influencia del libro de Enoc también se deja sentir en la cultura popular. Muchas obras de ficción, películas y series de televisión exploran la idea de los ángeles caídos, los nefilim y las batallas entre fuerzas celestiales e infernales. Aunque muchos no se dan cuenta, estas historias tienen profundas raíces en las narraciones que se encuentran en el libro de Enoc. La obra ofrece una rica visión de un mundo espiritual que está constantemente en guerra, y esta visión resuena en la imaginación popular hasta nuestros días. El hecho de que el libro siga influyendo en la cultura moderna, incluso milenios después de ser escrito, es testimonio de su poder para captar la imaginación. El libro de Enoc, aunque antiguo, sigue siendo una fuente viva de inspiración para quienes buscan comprender el lado más oculto de la historia bíblica y el mundo espiritual. El libro de Enoc es sin duda uno de los textos más enigmáticos de la historia religiosa. Sus revelaciones sobre ángeles, demonios, gigantes y batallas cósmicas desafían nuestra comprensión tradicional de la Biblia y de la historia del mundo espiritual. Aunque fue excluido del canon bíblico, sigue despertando curiosidad y fascinación. Para muchos, Enoc ofrece una ventana a un mundo en gran parte olvidado, un mundo en el que lo espiritual y lo material se entrelazan de forma inesperada. Al examinar lo que está escrito en las páginas de este libro, podemos empezar a entender por qué fue tan controvertido y, sin embargo, tan poderoso en sus revelaciones. Lo que revela el libro de Enoc no es solo una historia de ángeles y gigantes, sino también una historia sobre la lucha entre el bien y el mal y el destino de la humanidad. Un texto que, a pesar de su exclusión, sigue resonando a lo largo de los siglos, ofreciendo más preguntas que respuestas. Si esta exploración del misterio del libro de Enoc le ha intrigado, suscríbase al canal y active las notificaciones para seguir descubriendo más sobre los secretos ocultos de la Biblia y la historia. Deja un comentario y comparte tus impresiones sobre este enigmático texto.